Cuenta una historia que dos hermanos muy codiciosos discutían amargamente porque pensaban que el otro había recibido una parte más cuantiosa de la herencia que les correspondía, de la herencia familiar. Así que con esa disputa se acercaron a un juez para pedirle que éste resolviera la discusión. El juez muy seriamente le preguntó a cada uno de los hermanos: ¿crees sinceramente que tu hermano ha sido más beneficiado que vos y que por lo tanto se ha quedado con una parte mucho más cuantiosa de la herencia? Sí, contestó el primer hermano, estoy seguro que mi hermano se ha quedado con una parte muy superior de la herencia de la que le correspondía, y yo me he quedado con una menor. Entonces el juez le preguntó al otro hermano, le hizo la misma pregunta: ¿crees sinceramente que tu hermano se ha quedado con una parte de la herencia muy superior a la tuya? Sí, por supuesto, dijo el hermano. Estoy seguro que yo he sido perjudicado y que mi hermano se ha quedado con la mejor parte. Entonces el juez dijo: bueno, de acuerdo al testimonio que cada uno de ustedes ha dado, voy a tomarlo como válido, como verdadero, y en este momento decido que se intercambien las herencias y que cada uno reciba la herencia más grande que cree que ha tenido el otro. Esta vieja historia nos recuerda un dilema humano que es muy agudo, muy serio, que es el dilema de la justicia. ¿Qué es lo justo? Todo el tiempo estamos preguntándonos esto, todo el tiempo estamos discutiendo sobre qué es la justicia, cómo se la puede aplicar de una buena manera, en qué medida hemos recibido lo que nos corresponde, en qué medida no. Nos preocupa la falta de equidad en el mundo, la falta de justicia precisamente, ¿no? Es decir, de la distribución adecuada de los bienes, de los derechos, de los recursos. De estos temas discutimos todos los días. Lo interesante es que son temas que le apasionan también a la Biblia. La Biblia habla mucho de estos temas. Y siguiendo con nuestro desarrollo de las bienaventuranzas, debemos dedicarnos a aquella bienaventuranza que trata precisamente de estas cuestiones. Vamos a analizar en este caso la declaración de Lucas 6:21, dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados, y la declaración de Mateo, en Mateo 5:6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. De manera que vamos a tratar de considerar la dicha, la felicidad de los que tienen hambre, porque esa hambre y esa sed es en el fondo hambre y sed de justicia. Consideremos en primer lugar la versión de Lucas de esta bienaventuranza. Lo notable en esta bienaventuranza de Lucas es que Lucas no incluye el hambre y la sed, sino que solo habla de hambre. Luego introduce un fuerte ahora. Estas personas de las cuales habla Lucas están pasando hambre ahora. Dichosos los que tienen hambre, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Los ahora de Lucas son muy importantes en el Evangelio. Varias veces Lucas usa este término, ahora. Por ejemplo, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret y se dan el libro de Isaías, y Jesús lee en el libro de Isaías y todos están expectantes por lo que va a decir, entonces Lucas pone en boca de Jesús una hora. Dice Jesús: ahora se ha cumplido esta palabra. De manera que el ahora de Lucas está marcando un cambio de tiempo, un cambio de suerte, que ya lo viene marcando en las otras bienaventuranzas. La novedad del reino. La novedad del reino pone en extrema tensión
la realidad, porque el reino viene a traer una realidad nueva. Jesucristo viene a liberar a los oprimidos, a devolver la vista a los ciegos, a traer el año agradable del Señor. Y ese anuncio y esa presencia de Jesús pone en tensión al reino. Por eso Lucas va a decir más adelante, en sus ayes y en el lamento que corresponde a esta bienaventuranza: pero ay de ustedes los que ahora están saciados. Estar saciado ahora y ser indiferente a la pena humana, a la tristeza humana, a la necesidad humana, a la carencia humana, es estar en contra de ese reino que viene. En cambio, tener hambre, sentir necesidad, abrirse a ese sentimiento de necesidad, pero tener expectativa en que es el reino el que va a cambiar la realidad, es ser dichoso. Cuando el reino complete para Lucas su realización y su despliegue en el mundo, entonces los que ahora pasan hambre serán saciados y celebrarán ese cambio de suerte. Este tema Lucas lo vuelve a tratar un poco más adelante en la parábola del rico y Lázaro. El rico ha sido indiferente a este Lázaro que ha estado en la puerta de su casa, no ha prestado atención a este pobre hombre, pero bueno, en algún momento el rico ha muerto y como ha tenido una vida de indiferencia, de un corazón duro, no ha ido al cielo, ¿no es cierto? Le ha tocado un destino desgraciado después de su muerte. Y entonces este hombre pide una oportunidad de que por lo menos su familia escuche el mensaje para que ellos puedan cambiar ese destino para ellos mismos. Y entonces se le dice algo parecido a lo de esta parábola. Mirá, vos en tu tiempo, en tu momento, cuando te iba bien, cuando eras próspero, no tuviste ninguna consideración de los que padecían como Lázaro. Y entonces ahora tienes que vivir la consecuencia de ese tiempo de indiferencia. En cambio, Lázaro, que fue no solo pobre, sino también humilde, que tuvo una actitud de obediencia, de búsqueda de Dios, de búsqueda de estar en ese camino correcto del reino, y que solo padecía todos los días males y tristezas, ahora puede disfrutar de la bendición, ahora le tocan los bienes. Hay en la idea de Lucas una fuerte impronta de que el reino trae un cambio de suerte y que entonces los que se enfrentan al reino tienen que tomar una decisión: o se quedan aliados al orden del mundo, que es un orden de crueldad, de injusticia, de la ley del más fuerte, del ejercicio del poder, sea del dinero, del poder que fuere, para obtener su propio beneficio, o nos unimos al reino en su anuncio de que viene un tiempo nuevo para los humildes, viene un tiempo nuevo para los pobres, para los que lloran, para los que pasan necesidad, y desde ahora podemos reconocer esa venida del reino y unirnos a su fuerza y a su dinámica, y esa es la invitación que nos hace Lucas. Como ya desarrollamos en las bienaventuranzas anteriores, cuando Mateo y Lucas coinciden en la bienaventuranza, que sucede en 4 oportunidades, y en esta y 3 más, vemos que hay diferencias entre las declaraciones de Mateo y las de Lucas,
Pero eso no implica contradicciones, sino más bien que los énfasis de Lucas y los énfasis de Mateo combinados nos llevan a una enseñanza más clara y más profunda de lo que implican estas bienaventuranzas. Veamos las similitudes y las diferencias. Similitudes, los dos hablan en esta bienaventuranza de una necesidad profunda del ser humano. Hambre y sed, hambre sentida, un hambre que es una necesidad visceral del ser humano. Nos hablan de esas necesidades que no pueden ser eludidas, ¿no es cierto? El tema de las necesidades humanas es un tema bien complejo, ¿no es cierto? Porque las necesidades cambian con las culturas, con las costumbres, con el tiempo, con la historia. Pero hambre y sed no cambian. Hambre y sed son esas necesidades trascendentes, esas necesidades que nos constituyen como personas. Y en eso están de acuerdo Lucas y Mateo. Hay ciertas necesidades humanas que necesitamos suplir, que necesitamos saciar. Lo otro en lo que están de acuerdo es que el reino viene para saciar, que el reino viene para traer hartura, que el reino viene para traer esa capacidad de saciar los más profundos anhelos humanos. Aquellos que se acercan al reino serán saciados. Y esa saciedad será, como expresa la palabra en el original, una plenitud. No quedará ninguna necesidad ni ningún aspecto de esas necesidades pendientes, sino que el reino viene para traer plenitud, para traer hartura. Como Jesús va a decir en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? El que tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que la saciedad del reino es abundancia. Ahora, como ya hemos notado, Lucas pone el énfasis en ese cambio de suerte que inaugura la venida de Jesús y con él la venida del reino, el comienzo de los últimos tiempos, el comienzo de la plenitud del reino. Mateo introduce, en cambio, una palabra riquísima, una palabra importantísima del acervo bíblico, con lo cual le da a la bienaventuranza un sentido distinto, más amplio y más profundo, que incluye los sentidos que encontramos en Lucas, pero los amplifica de una manera extraordinaria. Y esa palabra es la palabra justicia. Justicia. Empezamos hablando de justicia. Ahora, ¿qué es justicia? ¿Y qué es justicia en la Biblia? A eso tenemos que ponerle el foco ahora para terminar de comprender las ricas enseñanzas de esta bienaventuranza. Cuando llegamos a Mateo, ya estamos preparados por Lucas para pensar esta bienaventuranza. Lucas nos ha dejado al borde de la reflexión de Mateo. Los dos tienen en común un par de elementos que hay que destacar antes de seguir adelante. Primero, que el hambre de Lucas y el hambre y la sed de Mateo son términos fuertes. No se habla de, no son términos que hablan de tener un poco de sed, un poco de hambre, sino de padecerla. Y es el mismo término, por ejemplo, en el caso de Mateo, que se usa para Jesús en la cruz, cuando Jesús dice, tengo sed. Son términos que hablan de padecer. Y por contraposición, cuando ambos evangelistas hablan de ser saciados, este es un término griego que no implica solamente cubrir la necesidad de hambre o de bebida, sino
terminar hartos, terminar llenos, terminar satisfechos, rebalsar de comida y de bebida, no poder ingerir más ni comida ni bebida, es decir, estar llenos, plenos, suplidas al extremo todas las necesidades. Ahora, Mateo va a introducir en su bienaventuranza un término que no es que va a cambiar la orientación de la bienaventuranza de Lucas, sino que nos va a permitir ver y percibir un aspecto de la bienaventuranza que está en Lucas, pero que recién en Mateo vemos abrirse en plenitud. Sí, esta idea, este concepto que en Lucas parece una especie de pimpollo, en Mateo alcanza la claridad y la plenitud de una rosa completamente abierta para que podamos considerar toda la belleza de esta enseñanza. En nuestra iglesia, en nuestra comunidad, venimos pensando el tema de la justicia y el problema de la justicia. Así que los que somos de la comunidad Vida Nueva, de Belén de Escobar, vamos a seguir pensando y reflexionando este aspecto de la revelación bíblica. Justicia es una palabra que tiene tantas acepciones y significados como culturas y pensadores se han dedicado a tratar de desentrañar el sentido de un término que es clave para la vida humana, ¿no es cierto? Cuestiones en torno a la justicia discutimos todos los días, o en cuestiones más personales o hogareñas, o en cuestiones que tienen que ver con la vida en sociedad. En general, en Occidente, hemos desarrollado, a partir por lo menos del pensamiento griego y después en especial del pensamiento romano, un sentido de justicia, una manera de entender la justicia que se ha hecho dominante, ¿no es cierto? Que es la justicia pensada como el esfuerzo para darle a cada uno lo que se merece. Ese esfuerzo constante que hace que cada uno reciba lo que merece. Este sentido de justicia es un poco un sentido que es connatural al ser humano y al sentido común, ¿no es cierto? Cuando pensamos en cómo, por ejemplo, distribuir una pizza o una torta entre un grupo de personas, quien debe hacerlo, lo primero que hace es cuenta la cantidad de personas que están presentes y trata de dividir esa torta de manera que a cada uno le toque una porción de la torta y le toque una porción proporcional. Si somos 10, que haya 10 porciones más o menos parejas para que cada uno tenga lo que se merece y nadie vaya a tener más que el otro. Este sentido de justicia en el occidente está representado por la misma imagen de la justicia, ¿no? Una señora con los ojos vendados para no caer en subjetividad, ¿no es cierto? Para ser objetiva, para no dejarse llevar por los sentimientos. Eso nos habla también de que la justicia en Occidente es algo que tiene que ver con una norma, ¿no es cierto? Una norma externa con la que hay que cumplir. ¿Y cómo se cumple con esa norma? Manteniendo el equilibrio. Entonces esta señora con los ojos vendados tiene en su mano unos platillos que tienen que estar en equilibrio. En Occidente la justicia es un acto segundo. Se hace justicia cuando alguien se presenta a un superior, a un tribunal y reclama por algo que se le ha quitado, algo que no se le ha dado como correspondía. Y entonces esperamos que a cada uno se le dé lo que merece. Y también la justicia tiene en Occidente un sentido punitivo, ¿no es cierto? Hacer justicia en Occidente es poner las cosas en orden y entonces algunos serán castigados y otros serán premiados y esperamos que sea así. Sabemos que la justicia humana es muy frágil y que tiene muchos problemas para cumplir con este cometido
y por eso vivimos reclamando justicia y pensamos que hay menos de la que debería haber. Pero aún esta justicia, cuando logra cumplir con su promesa básica de darle a cada uno lo que corresponde, nos deja cierto sabor amargo, ¿no es cierto? Porque en última instancia solo es capaz de darle lo que cada uno se merece. Lo que debemos decir para entender la declaración de Mateo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, que esta no es la justicia de la cual nos habla toda la Biblia. La justicia de la cual nos habla toda la Biblia es otro tipo de justicia, y de eso también debemos ocuparnos ahora. La justicia de la cual nos habla la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, es una justicia de otro orden que este concepto de justicia que hemos desarrollado en Occidente, de un orden muy distinto y de un contexto muy distinto. Además, hay que decir que la palabra justicia y el concepto de justicia es uno de los más usados en toda la Biblia. Es decir, es un tema que a la Biblia le interesa mucho y al cual le dedica mucho tiempo. Hay pensadores, teólogos, exégetas que consideran que este es el concepto central del Antiguo Testamento. Y cualquier lector del Nuevo Testamento descubrirá cuánto se lo usa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, es una de las palabras preferidas del apóstol Pablo, y sobre todo en una carta tan importante como Romanos. De manera que estamos en presencia de un concepto central para la relación bíblica, y es clave que entendamos su verdadero sentido. En el Antiguo Testamento hay dos palabras para describir qué es justicia. La palabra mishpat, que significa derecho, juicio, y la palabra sedaká, justicia. Casi siempre estas dos palabras van juntas. Juicio y justicia vamos a encontrar, por ejemplo, en la traducción Reina Valera. Juicio y justicia, mishpat y sedaká. Estos dos términos hacían referencia a las obligaciones que se asumen en una comunidad por ser parte de ella. Miren qué cosa interesante. En primer lugar, la justicia en el Antiguo Testamento no está tan relacionada a una ley como la justicia occidental, a un código de derechos, sino que está vinculada, está relacionada a un conjunto de relaciones, a un conjunto de responsabilidades sociales, humanas, a lazos de parentesco, a obligaciones que tienen que ver con lo afectivo, con el interés por las otras personas, por la responsabilidad que asumimos hacia otras personas. ¿Y qué busca el mishpat y el sedaká en el Antiguo Testamento, o la sedaká en el Antiguo Testamento? Buscan el shalom, buscan el bienestar general. Por dos veces en el Antiguo Testamento aparece la idea que el resultado de la justicia, el resultado de la sedaká, será el shalom, será la paz. Y un salmo nos dice que la justicia y la paz se besaron. ¿Cuál es el objetivo de la justicia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo? Que todas las personas de la comunidad accedan al shalom. Si pensamos cuál es el objetivo de la justicia para la concepción occidental de origen romano, sería que cada uno reciba lo que merece. Es decir, que cada uno no sea defraudado en sus derechos, en su capacidad de apropiarse de ciertas cosas, en el derecho que tiene de apropiarse de ellas o de conservarlas o de extraer de esas cosas su beneficio. Pero esa no es la idea en el Antiguo Testamento y en la Biblia. La idea de justicia en la Biblia es una fuerza dinámica que habita en la comunidad, que está iluminada y dirigida por Dios y deseada por Dios, que es la manera de actuar de Dios. Este Dios es un Dios que le encanta hacer justicia, y ese hacer justicia
es lograr que todas las personas de la comunidad accedan al mismo shalom, accedan al mismo estado de bienestar, accedan al mismo estado de paz, accedan al mismo estado de reconciliación, accedan al mismo estado de plenitud. De manera que para el Antiguo Testamento la justicia es una cuestión de cómo hacemos para que a todos nos termine yendo bien. Hay un versículo muy interesante en Jeremías capítulo 9, cuando Dios dice: no se enorgullezcan los valientes en su valentía, ni los poderosos en su poder, ni los sabios en su sabiduría. Enorgullezcanse en esto los que se quieren gloriar o enorgullecer, en conocerme y entenderme, que yo soy el Señor, que hago justicia y juicio y misericordia en la tierra, porque estas cosas me agradan y me gustan. Es decir, que esta idea de desarrollar un orden de plenitud es una idea cara, una idea preciosa para el ser y la persona de Dios. Y por eso en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos va a decir que en el Evangelio de Jesucristo, y estoy citando Romanos 1, 17 y 18, se revela la justicia de Dios. En el Evangelio no se revela meramente la misericordia de Dios o el amor de Dios o la buena voluntad de Dios. Para la Biblia, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, porque para Dios hacer justicia es salvar, hacer justicia es llevar al shalom, aún aquellos que no se lo merecen, aún aquellos para los que no le correspondía, aún aquellos que no se lo ganaron. Si el concepto de justicia bíblico fuera como el concepto humano, el que viene del sentido común o nuestros órdenes de derecho y de ley, no sé si sería para alegrarse que tengamos hambre y sed de justicia porque seremos saciados. Cuando hablamos de justicia retributiva, de darle a cada uno lo que se merece, todos nos sentimos un poco en duda si nosotros nos merecemos el premio o el castigo, porque todos tenemos algo de qué avergonzarnos o no estamos a la altura ética como para recibir solo premios. Por eso nos resulta raro con esta bienaventuranza que se nos diga que nos alegremos, que nos felicitemos cuando tenemos hambre y sed de justicia, porque se viene una tremenda saciedad. No lo terminamos de entender, porque aún en el máximo de premios y castigos sentimos que nosotros mismos pudiéramos quedar afuera y otros muchos seguramente quedarán. Pero cuando entendemos el verdadero sentido de la palabra justicia en la Biblia y en el Evangelio, entonces sí podemos celebrar y podemos descubrir la alegría que hay en la bienaventuranza, la felicitación, dichosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque el reino trae de esta justicia en cantidad. El reino se dedica a traer esta justicia de salvación, una justicia que es restaurativa, una justicia que piensa en el débil, una justicia que piensa en aquel que no tiene méritos suficientes, una justicia que piensa en el pobre, en el huérfano, en la viuda, en el extranjero, es decir, en todos esos grupos que ya en el Antiguo Testamento son los grupos privilegiados de Dios. ¿Por qué? Porque necesita que se le haga justicia. Lo necesitan porque están afuera del shalom y Dios quiere que estén adentro del shalom. Dios los quiere a todos adentro. Recordamos esa parábola tremenda, la parábola del padre bondadoso, ¿no es cierto? El hijo mayor tiene este sentido de justicia
tan caro a nuestra manera de pensar, ¿no es cierto? Y entonces dice, bueno, este hijo menor que perdió todo, la herencia, la dilapidó, viviendo perdidamente, este tipo no se merece nada. Y el padre casi llora hablando con él, tratando de explicarle la alegría que habita en su corazón, porque le dice, mira, vos siempre tuviste todo lo que necesitabas, yo siempre suplí tus necesidades, pero este hijo estaba perdido, lo había perdido todo y ahora ha vuelto y lo podemos recuperar. Entrá conmigo a la fiesta, celebremos que todos podemos entrar al Shalom, que el reino se abre para todos los que tienen hambre y sed. Que en el reino no se discrimina, en el reino no te preguntan si te lo mereces. Casi el reino se inclina a buscarte porque no te lo mereces, porque no te lo vas a poder ganar por vos mismo, porque no va a haber nada que puedas presentar para decir, yo esto me lo merezco, yo me lo gané. Es más, en el reino casi conviene declararse quebrado. Conviene declararse en ruinas, conviene declararse fundido, porque entonces este Rey bondadoso corre hacia nosotros y nos abraza y nos besa y nos pone la mejor ropa y nos pone un anillo de oro y manda a matar el cordero más gordo, precisamente porque nosotros lo necesitábamos. Este es el sentido de justicia de la Biblia. Entonces, cuando tenemos este tipo de hambre por este tipo de justicia, podemos estar seguros que en el reino seremos saciados. Y esto obliga a una conversión de nuestra mente. Claro, ya no podemos seguir viviendo con los parámetros de merecimiento que el mundo nos vende. Y tenemos que usar estos parámetros para vivir el día a día. Tenemos que pensar en términos de la justicia del reino, no de la justicia humana, que en primer lugar no puede cumplir sus objetivos y en segundo lugar solo nos deja en un lugar árido, donde cada uno recibió solamente lo que merecían. Pero el reino nos llama a un lugar de abundancia, de sobreabundancia, de riqueza, donde fluye leche y miel, donde el agua es un río que no deja de brotar, porque busca la plenitud de la persona, la plenitud en todas las áreas, la plenitud en la dimensión espiritual de la vida, la plenitud en las dimensiones emocionales de la vida y la plenitud hasta donde sea posible en las limitaciones de este mundo, en las dimensiones materiales de la vida. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y ha traído su reino a través de Jesucristo, ha puesto las primicias del reino en este mundo para que la plenitud y la saciedad de ese reino empiecen a fluir hacia nosotros, en nosotros, por medio de nosotros, a partir de nosotros, en nuestro entorno, para que todos puedan disfrutar de la plenitud del reino. Dichosos los que tienen hambre y sed de esta justicia, porque seguramente en el reino de Dios serán saciados.